Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Voy a hablar hoy de un tema que ya he tratado en este podcast, el de la contraofensiva ucraniana y los muy limitados avances que ha obtenido. En una emisión anterior de este podcast respecto a este mismo tema, citaba a Stephen Biddle, un analista estadounidense, que decía lo siguiente. Uno, Rusia ha desarrollado defensas profundas apoyadas por reservistas, de una manera que en el pasado este tipo de defensas no han sido superadas por el atacante. Y decía lo siguiente, en un plano más general que lo que ocurre en Ucrania, donde las defensas han sido profundas, apoyadas por reservas operacionales y un frente bien preparado, las Blitzkrieg exitosas han sido prácticamente imposibles tras más de un siglo de cambios tecnológicos. Lamentablemente para Ucrania, país que es la víctima de una agresión en esta guerra, eso se ha probado profético, ¿no? El propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, admite a la revista The Economist que en la ofensiva lanzada desde junio, julio pasado, más o menos, aunque en lo esencial la ofensiva terrestre empieza en septiembre de este año, pero desde que inició la ofensiva, Ucrania solo ha logrado avanzar unos 17 kilómetros. Para poner esto en perspectiva, claro que en escenarios más favorables, pero la doctrina militar de la OTAN estima que el grado de avance esperado bajo circunstancias, repito, más favorables, no exactamente las circunstancias que enfrentaba Ucrania, pero en ese caso se podía esperar avanzar hasta 30 kilómetros en un día. Ucrania en meses no ha alcanzado esa cifra. Entonces, por eso Ucrania, si bien mantiene la ofensiva, ahora lo hace en circunstancias menos favorables, porque ya empieza el otoño y luego viene el invierno, y con el otoño vienen las lluvias, y con las lluvias el campo de batalla se vuelve un lodazal en el que pueden enfangarse las unidades blindadas más pesadas, como los tanques Abrams de fabricación estadounidense, que pueden llegar a pesar 60 toneladas. Entonces necesitan un suelo firme para avanzar sin problemas. Pueden avanzar en terreno fangoso, pero siempre con el riesgo de atascarse. Y lo peor no es el fango del otoño, lo peor es el hielo del invierno, que empezará a caer en un par de meses. Entonces, digamos, es poco probable que Ucrania logre avances mayores en circunstancias adversas como las que he descrito, que los avances que ha logrado hasta ahora en circunstancias más favorables. Entonces, digamos, si bien Ucrania pretende continuar con su contraofensiva, en la práctica, en realidad, más que esperar cortar el puente terrestre, o sea, el puente terrestre se le denomina a el territorio conquistado en la última guerra, en la guerra en curso desde el año pasado, que unía por tierra el este ucraniano, la región conocida como el Donbass, y la península de Crimea, territorios de Ucrania que Rusia controlaba mucho antes de la guerra actual, que controlaba desde 2014. Entonces ahora, digamos, Rusia ha unido por tierra, lo cual favorece dramáticamente el abastecimiento o la logística en general de ambas regiones, ¿no? Y por eso el gran objetivo de Ucrania en esta contraofensiva era cercenar ese puente terrestre. Bueno, lamentablemente no lo ha logrado. Y no hay perspectiva de que lo logre en el futuro cercano. Entonces, por eso yo creo que si bien la contraofensiva continúa, Ucrania está aceptando el reto ruso de engarzarse en una guerra de desgaste.
en donde Rusia tiene amplia ventaja, porque tiene mayor aviación. Por ejemplo, los aviones ucranianos prácticamente no han sobrevolado su propio espacio aéreo, los aviones de combate, durante esta guerra, y tampoco se han hecho a la mar los buques de guerra de Ucrania. O sea, Rusia tiene algo, no supremacía, pero superioridad aérea y marítima, tiene superioridad en número de blindados, por lo menos por ahora, y tiene superioridad en, eh, en el número de piezas de artillería. Entonces, en una guerra de desgaste que se pelea casi íntegramente en territorio ucraniano, y por ende Ucrania lleva la peor parte, uno pensaría que Ucrania tiene las de perder. Sin embargo, en lo que confía Ucrania es en el hecho de que las potencias de la OTAN han dotado a Ucrania de misiles como, si no me equivoco, también los Taurus alemanes, misiles que tienen dos características fundamentales: 500 kilómetros de alcance, o sea, mucho mayor alcance que, por ejemplo, las baterías HIMARS, porque esas tenían unos 100 kilómetros de alcance. Entonces los rusos podían colocar sus bases logísticas y centros de comando y control a más de 100 kilómetros de la línea del frente y estaban a buen resguardo. Ahora eso no las va a proteger, porque Ucrania tiene armamento de mayor alcance, mayor precisión y además capaz de penetrar búnkers, ¿no? Bunker busters les llaman en inglés. Y entonces, claro, eso en alguna medida compensa las desventajas de Ucrania que ya mencioné. Pero el tema es que la idea que Ucrania tiene de una situación en la cual la contraofensiva sigue avanzando, pero muy lentamente, y la guerra de desgaste continúa por unos meses hasta que las condiciones climáticas permitan retomar una ofensiva general de mayor calado. Depende, que Ucrania pueda lograr eso, depende de una variable sobre la cual Ucrania no ejerce ningún control, y es el grado de apoyo que recibirá en el futuro de la OTAN. Y lamentablemente ya hay indicios de que el apoyo a Ucrania en la OTAN empieza a menguar. Eh, Primero tiene que ver con los triunfos electorales de fuerzas de derecha radical que podrían continuar en el futuro previsible. Por ejemplo, nadie puede descartar la posibilidad de que Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos. Y ese sería un escenario muy diferente para Ucrania del escenario actual, en el que Biden ha hecho todo lo humanamente posible por mantener la ayuda a Ucrania. Pero la derecha radical está dividida en torno a la guerra. Por ejemplo, veamos la coalición de gobierno italiana. La jefa de gobierno, Giorgia Meloni, ha apoyado decididamente a Ucrania, y su partido, Hermanos de Italia, han apoyado decididamente a Ucrania en esta guerra. Pero dentro de su propia coalición de gobierno, el partido Fuerza Italia del extinto ex jefe de gobierno Silvio Berlusconi, o el partido La Liga de Matteo Salvini, han tenido históricamente una posición muy cercana a Rusia y específicamente a Vladimir Putin. Entonces, la derecha radical, como en el caso italiano, y estoy hablando de la coalición de gobierno, no estamos hablando de fuerzas en la oposición, está dividida en torno a la guerra, pero estén o no a favor de Rusia, y ese es el sector más importante del espectro político en Europa y Estados Unidos que favorece a Rusia, o en todo caso en donde hay más apoyo a Rusia, porque el apoyo de la izquierda radical es menor, en tanto esto es una fuerza secundaria o marginal electoralmente en la mayor parte del mundo desarrollado. Entonces, no solo es la derecha radical donde hay más apoyo a Rusia en los países miembros de la OTAN, sino que además incluso las fuerzas de derecha radical que no son favorables a Rusia en la guerra que libra contra Ucrania, ya están empezando a mostrar señales de agotamiento, y por palabras de sus propios voceros. Básicamente, estas fuerzas son las más proclives, sean o no partidarias de Rusia en la guerra, son las más proclives a poner el énfasis en el costo para la calidad de vida de sus propios ciudadanos que tiene esta guerra, no solo por los recursos que se destinan a Ucrania, sino también
por el costo de las sanciones recíprocas, ¿no? Por ejemplo, el corte de las importaciones de gas y petróleo ruso para obtener gas y petróleo de fuentes más caras. Y el hecho de que esto ha llevado a que Europa y Estados Unidos hayan soportado la mayor inflación en más de 40 años. Aunque eso también tiene que ver con la pandemia, a estas alturas el efecto de la pandemia probablemente haya cesado y lo que vemos se explique en mayor medida por la guerra de Ucrania. Giorgia Meloni, por ejemplo, que ya indicamos, favorece la posición ucraniana en el conflicto con Rusia. Sin embargo, en lo que fue una broma de dos comediantes rusos que se hicieron pasar por un líder africano, extrajeron, sin embargo, una confesión de Meloni que la va a perseguir. Lo que dijo Meloni fue lo siguiente: veo que muchos están cansados. Para decir la verdad, podríamos estar cerca del momento en que todos entenderán que necesitamos una salida. Está hablando de la guerra en Ucrania. El primer ministro de Hungría, el más claro exponente de una derecha radical entre los gobiernos de la Unión Europea, fue el único gobernante de la Unión que votó en contra del plan de ayuda a largo plazo a Ucrania por 50.000 millones de euros, que la Unión Europea pretende aprobar antes de fin de año. La idea era enviar un determinado mensaje a Rusia. No cuenten con que cambios en los gobiernos de la Unión Europea en sucesivas elecciones vayan a cambiar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en la guerra que libra con Rusia. Por eso aprobaban o pretendían aprobar un plan de 50.000 millones de euros, que es un plan de largo aliento. No era para los siguientes 1 o 2 años. Bueno, el problema es que cambios en el presupuesto de la Unión Europea requieren voto unánime de los Estados miembros, es decir, todos los Estados miembros tienen poder de veto, pero el único que ejerció ese poder de veto fue Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, con lo cual el presupuesto no se aprobó, y es sintomático que Orbán haya votado en contra solo días después de haberse reunido con Vladimir Putin en China. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Preguntados por la cadena Fox News lo siguiente, preguntados los precandidatos republicanos que pretenden obtener la nominación de ese partido como candidato a la presidencia el próximo año, ante la pregunta, repito, de Fox News, ¿oponerse a Rusia en Ucrania constituye un interés estratégico vital para nuestra nación? Fox News es una cadena estadounidense de noticias. Los dos precandidatos que ocupaban los primeros lugares, y el primer lugar lo ocupa por muy amplio margen Donald Trump, respondieron lo siguiente. Trump respondió que no, Ucrania, el respaldo a Ucrania no era un interés estratégico vital de Estados Unidos, pero lo es para Europa, añadió, pero no para los Estados Unidos. Es por eso que Europa debería pagar mucho más que nosotros o igual. Bueno, ya está pagando más que Estados Unidos en realidad, ¿no? Ron DeSantis, quien venía segundo y era el único otro precandidato republicano con una intención de voto de 2 dígitos en las primarias, Ron DeSantis respondió: mientras los Estados Unidos tienen muchos intereses nacionales, involucrarse más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos. Por eso era tan importante que esta contraofensiva tuviera éxito, porque lo único que podía, uno, ayudar a que la OTAN siguiera brindando apoyo a Ucrania, y dos, prever una negociación que pudiera llevar a un final de esta guerra más temprano que tarde, era una contraofensiva ucraniana que lograra cortar el corredor o el puente terrestre. En ausencia de eso, ya no se puede dar por descontado de manera, digamos, permanente o a largo plazo el respaldo tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, por las razones que acabo de indicar. Más aún, las declaraciones de los precandidatos republicanos, sobre todo la de Trump, que es quien tiene mayor probabilidad de obtener la nominación,
tanto como el hecho de que la Unión Europea no pueda aprobar un paquete de ayuda a largo plazo por la oposición de Hungría, y muy probablemente surjan nuevos gobiernos de derecha radical que tengan una posición similar a la de Orbán, el primer ministro húngaro. Eso envía las señales equivocadas desde la perspectiva de la OTAN a Rusia. Lo que la OTAN intentaba comunicar a Rusia era: no cuentes al gobierno ruso con que una guerra de desgaste va a llevar a que nuestra ayuda a Ucrania disminuya con el tiempo. Por eso aprobamos desde ahora paquetes de ayuda de largo aliento, para que sea quien gane las siguientes elecciones en cualquier país de Europa o en Estados Unidos, haya una política común ya adoptada. Bueno, los hechos que acabo de enumerar indican que ese no es el mensaje que se está enviando a Rusia, y si acaso se le está dando incentivos a Rusia para continuar indefinidamente con una guerra de desgaste a la espera de que cambios en el panorama político europeo o un eventual triunfo republicano en las elecciones del próximo año en Estados Unidos cambien totalmente el ambiente o la atmósfera geopolítica internacional en favor de Rusia y en contra de Ucrania. La prueba de que esos son los incentivos que se han enviado a Rusia, o sea, lo que podría considerarse incentivos perversos. Le das incentivos a Rusia para continuar indefinidamente una guerra de desgaste, en lugar de aceptar una solución política antes, ¿no? La prueba de eso, de que Rusia ve así las cosas, es una declaración de Sergei Lavrov a un medio occidental, en donde dice lo siguiente, y con esto concluyo: los líderes occidentales repiten que respaldarán a Kiev, la capital de Ucrania, por tanto tiempo como sea necesario. Dicho eso, los Estados Unidos no tienen el mejor récord cuando se trata de respaldar a sus aliados. Baste recordar el retiro abrupto de su ayuda militar a Vietnam del Sur en 1973 y al régimen de Ashraf Ghani en Afganistán en 2021. Esas acciones causaron la caída inmediata de los gobiernos leales a los Estados Unidos. Yo no auguro que en caso de que se retire la ayuda a Ucrania haya una caída del gobierno de Zelensky en Ucrania, para empezar porque, a diferencia de los otros dos, el suyo sí es un gobierno democráticamente elegido, que además condujo la guerra con más éxito del esperado inicialmente. Recordemos que potencias occidentales como el Reino Unido le ofrecían a Zelensky asilo político, creyendo que Kiev estaba a punto de caer cuando inició esta guerra, y ahora nos preguntamos por qué no triunfó la contraofensiva ucraniana, pero ya no estamos hablando de la conquista íntegra de Ucrania por parte de Rusia. Entonces son escenarios distintos, pero en lo que no se equivoca el canciller ruso es en el hecho de que la ayuda de los países miembros de la OTAN a Ucrania está fuertemente influida, uno, por los avances de Ucrania en el terreno de batalla, y dos, por los cambios políticos que podrían producirse en gobiernos de la Unión Europea o en el de los Estados Unidos, y ambos factores en lo inmediato no son particularmente promisorios para la posición ucraniana. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.